El cazador de orquídeas. Yamil entró en mi camarote y me dijo: «Señor, ya están apareciendo las primeras montañas». Abandoné precipitadamente mi encierro y fui a apoyarme de codos en la borda. Las aguas estaban bravías y azules, mientras que en el confín la línea de montañas de Madagascar parecía comunicarle al agua la frialdad de su sombra. Poco me imaginaba que 2 días después me iba a encontrar en Tananarivo con mi primo Guillermo Emilio, y que desde ese encuentro me naciera la repugnancia que me estremece cada vez que oigo hablar de las orquídeas. Efectivamente dudo que en el reino vegetal exista un monstruo más hermoso y repelente que esta flor histérica y tan caprichosa que la veréis bajo la forma de un andrajo gris permanecer muerta durante meses y meses en el fondo de una caja hasta que un día bruscamente se despierta, se despereza y comienza a reflorecer, coloreándose las tintas más vivas. Yo ignoraba todas estas particularidades de la flor hasta que tropecé con Guillermo Emilio, precisamente en Madagascar. Creo haber dicho que Guillermo Emilio era cazador de orquídeas. Durante mucho tiempo se dedicó a esta cacería en el sur del Brasil, pero luego, habiendo la justicia pedido su extradición por no sé qué delito de estafa, de un gran salto compuesto de numerosos y misteriosos zigzags, se trasladó a Colombia. En Colombia formó parte de una expedición inglesa que en el espacio de pocos meses cazó 2000 ejemplares de orquídeas en las boscosas montañas de Nueva Granada. La expedición estaba costosamente equipada, y cuando los ingleses llegaron a Bogotá, de los 2000 ejemplares les quedaban vivos únicamente 2. El resto, malignamente, se había marchitado, y el financiador de la empresa, un lustrabotas enriquecido, enloqueció de furor. Completamente empobrecido y además mal mirado por la policía, Guillermo Emilio emigró a México, donde pretende que él fue el primero que descubrió la especie que conocemos bajo el nombre de orquídea del azafrán. No sé qué incidentes tuvo con un nativo, los mexicanos son gente violenta, que Guillermo Emilio desapareció de México con la misma presteza que anteriormente salió de Río Grande, después de Natal, luego de Bogotá y finalmente de Tampico. Algunos maldicientes susurraban que el primo Guillermo Emilio combinaba el robo con la caza, y yo no diré que sí ni que no, porque bien claro lo dicen las Sagradas Escrituras: no juzguéis si no quieres ser juzgado. Era él un hombre alto como un poste, de piernas largas, brazos largos, cara larga y fina, y mucha alegría que gastar. Se le encontraba casi siempre vestido con un traje caqui, polainas y casco de explorador, y un cuaderno bajo el brazo. En este cuaderno estaban pegados varios recortes de periódicos de provincia, donde se le veía junto a una planta de orquídeas acompañado de un grupo de indígenas sonrientes. Tal publicidad le permitió robar en muchas partes. Este es el genio que yo encontré una mañana de agosto en Tananarivo, cuando, semejante a una babieca, abría los ojos como platos frente al disparatado palacio que ocupó la ex reina indígena Ranavalo. Este palacio lo construyó un francés aventurero que recaló en Madagascar huyendo de sus crueles deudores y de quien me contaron extraordinarias anécdotas, pero dejémoslas para otro día. Estaba, como digo, de pie, abriendo los ojos frente al palacio y rodeado de un grupo de cobrizas chiquillas con motas trenzadas y desparramadas, como los flecos de una alfombra sobre su frente de chocolate. Por momentos miraba el palacio de la pobre Ranavalo, y si le volvía la espalda tropezaba con una multitud de robustos malgaches, que con la cabeza cargada de cestos de cañas pasaban hacia el mercado transportando sus plátanos. También pasaban rechinantes carros, arrastrados por pequeños cebúes despojados de su rabo por una infección que permite salvar al buey sacrificando su cola. Yo conocía un chiste muy divertido respecto al buey y su cola, pero ahora no lo recuerdo. Adelante. Mis proyectos eran variados. Uno consistía en marcharme a los arrozales de Ambuidratrimo, y otro, y este me seducía muy particularmente, en cruzar oblicuamente la isla partiendo de Tananarivo para el puerto de Majunga y embarcarme allí para el archipiélago de las Comores.
Ninguno de estos proyectos estaba determinado por la necesidad de los negocios, sino por el placer. De pronto escuché una gritería y vi a un viejo con casco de corcho que salió maldiciendo y riéndose a la puerta de su almacén, y al tiempo que maldecía y se reía, amenazaba con el puño la copa de un cocotero. Entonces, fijándome en dónde señalaba el viejo, vi un mono con un gran cigarro encendido que se lo había robado. En el almacén ladero, un chino con un blusón azul que le llegaba a los talones y una gran coleta miraba al mono que fumaba haciéndole amenazadoras señales. «Tony, tú aquí, Tony». ¿Quién diablos me llamaba? Me volví y allí, para mi desgracia, estaba el primo Guillermo, con su traje caqui y el cuaderno debajo del brazo. Mientras cambiábamos las primeras preguntas, yo pensaba en echarle escrupuloso candado a mi cartera. Sin embargo, me dejé persuadir y Guillermo, tomándome de un brazo, exclamó en voz alta, tan alta que creo que la pudo escuchar el chino del fondac frontero: «Nunca entres al restaurante de un chino. Será un misterio para ti lo que te dé de comer». Terminó mi primo de pronunciar estas palabras, se corrió una cortinilla de abalorios y, corpulento, con una barba despejada sobre su pecho y un turbante del razonable diámetro de una piedra de molino, apareció Taman. Arrastrando sus amarillas babuchas por el piso de madera, se aproximó a nuestra mesa y Guillermo Emilio le dijo: «Honorable Taman, te presentaré a un primo mío, perteneciente a una muy noble familia de América». Taman me saludó al modo oriental, luego estrechó calurosamente mi mano y yo pensé que si no había caído en una emboscada. Luego un chico tuerto, con una lamentable chilaba colgando de sus hombros y un fez rojo, depositó 3 vasos de café sobre la mesa y el primo Guillermo me lo presentó. «Es sabio y virtuoso como el ojo de Alá». El pequeño tuerto me saludó lo mismo que su amo y el primo Guillermo continuó: «A ti puedo confiarme», miró en derredor cautelosamente. «Este prodigioso niño llamado Agib ha descubierto la orquídea negra. Dice que de pétalo a pétalo la flor mide cerca de 40 centímetros. ¿Y dónde descubrió ese prodigio? A ti puedo confiártelo. Es en el oeste del lago Itassi, sobre la falda del Tananarivo. ¿Y por qué no la cazó él? El tuerto, a quien su tío Taman encontraba sabio y virtuoso como el ojo de Alá, me respondió: «Te diré, señor, he oído decir en ese paraje que en el tronco mismo de la orquídea se oculta una venenosísima serpiente negra». El primo Guillermo masculló: «Supersticiones. ¿No sabes acaso que el perfume de las orquídeas ahuyenta a las serpientes?» «¿Y qué piensas hacer tú?», intervine yo, que a mi pesar comenzaba a sentirme interesado en la aventura. «Contrataré a 2 indígenas, cargaremos el tronco en una angarilla y traeremos la orquídea aquí». Taman, el dueño del tabuco, que bebía su café silenciosamente, remató el diálogo con estas palabras, al tiempo que acariciaba la nuca de su sobrino: «Este precioso niño no se equivoca nunca, le aconseja un Jim». Finalmente, después de muchas conferencias, tratos y disputas, como se acostumbra en Oriente, Taman le alquiló al primo Guillermo Emilio, su sobrino, con las siguientes condiciones, de cuya puntual enumeración fui testigo. Taman: «Convenimos tú y yo que no le pegarás al niño con el puño ni con un bastón». Guillermo: «Únicamente le pegaré cuando haga falta». Taman: «Pero ni con el puño ni con el bastón». Guillermo: «Pero sí podré utilizar una vara flexible». Taman: «Sí, podrás. Le darás además de comer suficientemente». Guillermo: «Sí». Taman: «Le dejarás dormir donde quiera, sin forzar su voluntad». Guillermo: «Sí, menos cuando esté de guardia». Taman: «No serás con él cruel ni autoritario». Guillermo, impaciente: «No pretenderás que le trate como si fuera mi esposa preferida». Taman: «Bueno, te recomiendo a la alegría de mi vida, al hijo de mi hermana y a la preferencia de mis ojos». Finalmente, una semana después, guiados por el tuerto Agib, salimos de Tananarivo en dirección al norte. 2 malgaches, de pelo tan rizado que le formaba en torno de la cabeza una corona de flecos de alfombra, nos acompañaban como cargueros. Primero cruzamos los arrabales y las aldeas vecinas, donde encontramos por todas partes, frente a sus cabañas de bambú y rafia, verdaderas colectividades de poltrones malgaches jugando a la caratva,
un juego muy parecido al nuestro que se conoce bajo el nombre de las damas, con la diferencia que ellos, en vez de tener trazado su tablero en una tabla, lo han pintado en un tronco de árbol. Después dejamos detrás una larga caravana de cargadores de carbón, semidesnudos, andrajosos, algunos ya completamente ciegos, otros con larga barba blanca caída sobre el pecho desnudo rayado de costillas. Algunos se ayudaban para caminar con un báculo y entre ellos venían jovencitas y todos, sin distinción de edad, cargaban hasta 5 cestas redondas puestas una encima de la otra sobre la cabeza. Cantaban una canción tristísima, y aunque el sol se extendía sobre los próximos mambúes, aquella caravana de espectros negruzcos me sobrecogió y la consideré de mal augurio para nuestra aventura. Al caer la tarde alcanzamos los primeros bosques de ravenalas, plantas de bananos de hasta 30 metros de altura, con anchas hojas abiertas como abanicos. Indescriptibles gritos de monos acompañaban nuestra marcha. Nunca me imaginé que los monos pudieran conectar tan variadísimas sinfonías de chillidos, rugidos, lamentaciones, gritos, ronquidos, rebuznos y aullidos como los que estas bestias peludas, negruzcas, rojas y amarillentas componían desde sus alturas. El ojo de Alá, como irreverentemente llamaba Taman a su sobrino Agib, se había humanizado. De tanto en tanto volvía la cabeza y le dirigía una sonrisa de señorita tímida a mi primo, que implacable como un beduino seguía adelante sin mirar a derecha ni izquierda, a no ser para lanzar una de esas malas palabras que hasta las bestias de la selva las obligan a enmudecer. Pobre Guillermo Emilio, si sabía él para qué se apresuraba. Al día siguiente ya cruzamos un bosque de ébanos, luego descendimos a un valle y al cruzar un río cenagoso, un cocodrilo que tenía la misma cabeza conformada que una corneta atrapó por una pantorrilla a un carguero y se lo llevó aguas adentro, y pudimos ver cuando otro cocodrilo, precipitándose sobre él, le llevó un brazo. El agua se tiñó de rojo y nosotros nos alejamos consternados. Quedaba ahora un solo cargador malgache, con cara de gato de cobre y cuyas motas las mantenía constantemente peinadas en trencitas que le caían sobre la frente como los flecos de una gualdrapa. El tercer día de nuestra expedición subimos a la altura de unos montes cuya planicie parecía de cristalización vidriada, piedra negra, resbaladiza como canto de botella. Abajo se veía el mar de la selva y allá muy lejos el confín aguanoso del océano Índico. A pesar de que estábamos en verano, arriba hacía frío. Después de caminar trabajosamente durante 2 horas por esta planicie cristalina, oscura, pelada de toda vegetación, comenzamos el descenso hacia un valle arborescente, verde como si estuviera recortado en grandes paños de terciopelo verde cotorra. Un gran pájaro azul cruzó delante de nosotros chillando ásperamente y comenzamos a bajar, pero pronto nos envolvió una nube de estaño. Mascábamos agua y cuando quisimos acordar, casi sin tiempo para refugiarnos debajo de un peñasco, estalló una tempestad terrible. Verticales centellas conectaban el cielo y la tierra. Torbellinos de agua rodaban en el espacio sus trombas de lluvia y los truenos y la noche nos mantenían acurrucados bajo una roca. De pronto, aquel monstruoso techo de tinieblas se resquebrajó y nuevamente apareció el cielo azul, con un sol centelleante de alegría. Eran las 2 de la tarde. Nos desnudamos y pusimos a secar nuestra ropa al sol, y por primera vez desde la salida de Tananarivo oímos el rugido corto, parecido al ladrido de un perro afónico. Era una pareja de panteras que andaba cazando cerca de nosotros. Cenamos varios puñados de arroz hervido en agua, con un poco de aceite, y bebimos abundantes cuencos de cacao. Luego nos echamos a dormir. Al día siguiente alcanzaríamos el paraje donde florecía la orquídea negra. Aborrezco los detalles superfluos. Aquel viernes a las 10 de la mañana estábamos a un paso de la orquídea negra. Ismail nos había guiado hasta un pequeño sendero rayado de troncos podridos de rabanalas y acacias. Este sendero estaba cerrado al fondo por un murallón de roca, pero cubierto también de una alfombra de musgo, y allí al fondo, derribado sobre el roquedal, se veía un tronco podrido, tan deshecho que no podía precisarse a qué especie vegetal pertenecía, y de ese tronco arrancaba un tallo, y al extremo de ese tallo jamás he visto nada tan maravilloso, ni aun pintado. Era una estrella de picos fruncidos.
tallada en un tejido de terciopelo negro, bordeado de un festón de oro. Del centro de este cáliz lánguido, inmenso como una sombrilla de geisha, surgía un bastón de plata espolvoreado de carbón y rosa. Todos lanzamos un grito de admiración. Guillermo Emilio se aproximó, estudió el tronco, lo removió con una palanca muy fácilmente, sacó del bolsillo un puñado de monedas de plata, las repartió entre Agib y el carguero malgache y les dijo: retírenla cuidadosamente. Si llegamos a Tananarivo con la flor completa, les daré el doble. Armados de hachas y palancas, Agib y el malgache comenzaron a separar el tronco de su base musgosa. Guillermo y yo dimos principio a la construcción de una angarilla de bambú provista de su correspondiente techo. Este ejemplar nos reportará $20,000 por lo menos, cuchicheaba Guillermo mientras ataba las cañas. Nunca escuché un grito de terror semejante. Salté hacia la orquídea y allí, arriba del murallón, vi al niño musulmán con la cara cruzada por un látigo de aceite negro. De pronto este látigo de aceite negro cruzó el espacio y ya no le vimos más. Un doble hilo de sangre corría por la mejilla de Agib. Fue inútil cuanto hicimos. Cubierto de sudor sanguinolento, estremeciéndose continuamente, pocos minutos después moría Agib. Tenía razón, una serpiente negra se ocultaba bajo el tronco de la orquídea. Yo mentiría si dijera que la muerte del ojo de Alá, como le llamábamos un poco burlonamente, nos importó. Estábamos envenenados de codicia. $20,000 danzaban ahora en nuestra mente. El mismo malgache había salido de su apatía oriental y 2 horas después, no sin matar previamente una araña venenosa, gorda como un sapo, cargamos en la angarilla el tronco de la orquídea. Y con esta preciosa carga, una semana después entrábamos en el tabuco de Taman. «Déjame a mí, yo le hablaré», dijo el primo Guillermo Emilio. Recuerdo que Taman salió a nuestro encuentro sumamente pálido. Tenía ya noticia de la muerte del hijo de su hermana. Pero me llamó la atención que no se dignó dirigir una sola mirada a la preciosa flor cuyos festones de terciopelo y oro llenaban la mísera habitación revestida de tapices baratos y alfombras mezquinas. De un monstruoso prestigio de sueño chino. Nos miramos todos en silencio. Luego Taman dijo: «¿Dónde han dejado al hijo de mi hermana?» Creo que el primo Guillermo empleó 5,000 palabras para explicarle a Taman el final del ojo de Alá, mesándose la barba, lo cual es signo peligroso en un musulmán robusto. Taman escuchaba a Guillermo, y cuanto más profundo era el silencio de Taman, más impaciente y voluble era la cháchara de Guillermo, y de pronto Taman, cuya exquisita educación no hacía esperar esta reacción de su parte, agarró un garrote y levantándolo sobre la cabeza de Guillermo dijo: «¡Perro maldito, cómete esa orquídea!». «Taman», suplicó el primo Guillermo, «Taman, entiéndeme, ni tú, ni yo, ni él tuvo la culpa. En cuanto a comerme esa orquídea, no digas disparates, ¿te comerías $20,000? ¡Cómete esa orquídea, he dicho!». «Entendámonos, Taman, tu querido sobrino, vas a comerte esa orquídea, perro». El tono que esta vez empleó Taman para amenazar fue terrorífico. Que el primo Guillermo se percató de ello lo demuestra el hecho que, sin ningún pudor, se arrodilló delante de Taman y tomándole la chilaba le dijo: «Escúchame, honorable hermano mío». Una sombra de ferocidad cruzó el rostro de Taman. Guillermo Emilio vio esa sombra y con infinita melancolía se dirigió a la angarilla donde la orquídea negra dejaba caer su picudo cáliz de terciopelo y oro. «Taman, piensa, come», ladró Taman. Entonces, por primera y probablemente por última vez en mi vida, he visto a un hombre comerse $20,000. El primo Guillermo desgarró la orquídea de su tronco y con la misma desesperación de quien devora sus propias entrañas, comenzó a morder y tragarse el suntuoso tejido de la flor. Cuando Guillermo terminó de comerse el último pedacito de terciopelo y oro, Taman salió del tabuco en silencio y Guillermo se desmayó. Estuvo 2 meses enfermo del estómago.
y cuando creyeron que se había curado una peste curiosísima, manchas negras con borde bronceado le comenzó a cubrir la piel en todas partes del cuerpo. Y aunque varios médicos sospechan que es una afección nerviosa, ninguna autoridad sanitaria le permite al primo Guillermo abandonar la isla donde se comió su fortuna.